Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de las madres solas y toda la problemática que puede estar alrededor. Ya tú mencionabas, José Luis, que hay distintas situaciones, ¿no? No es lo mismo aquella mujer que emprende como todo este proyecto de ser madre independientemente de lo que esté ocurriendo en el mundo externo, ¿no? Como un hijo de ella para ella, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sí podemos ver definitivamente mucho más claro este posible destino del niño, ¿no? Si decíamos que en cualquier situación, digamos, sería más difícil para la mamá soltar a ese niño, entonces en esta situación podríamos pensar que de entrada nunca estuvo la intención de soltarlo, más bien estuvo la intención de, esto se llama como una fantasía de autoengendramiento, ¿no? De crearse un hijo propio para sí misma, y nunca está ahí la intención real para que entonces crezca y se haga independiente. No, esto es como un muñequito, una muñequita para mí, ¿no? Para sentirme completa, para acompañarme, para que me cuide. Ya la semana pasada alguien nos compartía, ¿no? Estos papás que asumen que se tienen hijos para ser cuidados en el futuro. Entonces podremos pensar... Literalmente, con la participación que nos hicieron llegar. Sí. ¿Sí? Entonces podremos pensar en una mamá que estando sola, quizás en esta condición, perdón José Luis, eso fue un accidente, que estando sola, piense en eso realmente, ¿no? Bueno, si no tengo pareja, si estoy tan aislada, pues ¿quién me va a cuidar cuando sea grande, no? Pues mejor tengo un hijo. Pues pobre niño, ¿no? Realmente ahí se le está asignando desde antes de existir, así como físicamente, en el mundo, pues ya tiene una carga tremenda esta pobre criatura. En otros casos, digamos, puede ser mucho menos consciente la intención de quedarse para sí al niño, pero finalmente esta fantasía de completud y de completud con otro ser vivo, está presente en distintos grados en todos los seres humanos. Es como este reencuentro, podríamos pensarlo, con aquel momento primero de la vida, en donde se experimentaba una cierta felicidad de pensar que no nos hacía falta nada. Imagínate, y por supuesto que esto es un estado como hipotético, ¿no? Porque cuando tú estabas en el vientre, hay quienes dicen, no, bueno, es que se escucha, pues sí, pero no tenías lenguaje y escuchar a lo mejor es tan significativo como para ti ahorita sería escuchar a los pájaros, ¿no? No sabes si se están declarando la guerra o si están llevándose bien los pájaros, no se entiende absolutamente nada. Pero vamos a pensarlo hipotéticamente en cómo podría ser a nivel de sensaciones, porque ya sabemos que a nivel de pensamiento no, porque no hay un pensamiento estructurado, dado que no hay lenguaje. Vamos a pensar como en la idea de esta criaturita que estando dentro del vientre no le hace falta nada, no necesita pedir comida, no necesita pedir agua, no necesita pedir que le abriguen, está flotando en caldito nutritivo, ¿no? Finalmente no hace falta absolutamente nada porque está literalmente conectado a otro ser que le alimenta y que se alimenta de este otro ser, ¿no? No tiene que hacer absolutamente nada por sí mismo. En el momento en que salimos, intenta continuar esa fantasía por algún tiempo, en donde, bueno, se asume como que ese otro ser que está ahí, pues, y tú, de bebé, como que son uno mismo, ¿no? De ahí esta frase que se considera como muy romántica de tú y yo somos uno mismo, y toda esta fantasía, pues, verdaderamente infantil de completud, ¿no? Finalmente, esta es una que queda sepultada en mayor o menor medida en todos nosotros, pero ahí queda de todas maneras esas ganas, ¿no? Ojalá fuese así, qué padre sería estar con alguien que fuese nada más para ti, alguien que fueran realmente como uno, ¿no? Que no tuviesen nunca que prescindir uno del otro.
Y esto puede presentarse, este tipo de demandas pueden presentarse en amistades, puede que seas así con tus amigas, con tus amigos, con tu pareja, con tus hermanos, con tus padres, todos ellos más o menos de tu misma edad y más o menos ya también con sus herramientas para hacerte entender directa o indirectamente, a veces queriendo hacerlo y a veces sin querer hacerlo, pero hacerte entender que no son uno mismo, que son dos personas distintas, que a veces opinan distinto que tú, que a veces quieren algo distinto que tú. Pero, ¿qué ocurre en el psiquismo de esta mujer que ya habíamos hablado? Tiene una regresión a esa primera etapa de la vida. Si bien en todos está presente esta fantasía, pues es una fantasía que nace en la etapa oral. Entonces, digamos, esta mujer regresa a esa etapa por la condición de su embarazo y su parto. Y además, sumándole, tiene una criaturita para ella que está como en blanco, ¿no? Realmente ahí podría parecer, si ella decidiese abrazarlo de esa manera, pues que ahora sí no hay nada que lo separe, ¿no? Y podría tener esta tentación de educarlo de tal manera que el niño nunca sea capaz de alimentarse si no es a través del cordón umbilical de ella, ¿no? Si no es a través de ella. Y da como para imaginarse, ¿no? ¿Cómo sería la relación de estas dos personas, ¿no? De esta nueva personita que llega al mundo y de la madre al momento de crecer? Y uno podría decir, bueno, pero ¿qué tiene de malo si tanto se quieren, ¿no? O sea, ¿cuál sería el punto negativo si se quieren tanto y si ellos están tan contentos con eso? Ahí pasa algo muy interesante, ¿no? Este tipo de relaciones, no porque tengan que ver con la madre, el hijo o la hija, sino que también en la pareja, este tipo de relaciones en donde se busca la simbiosis están condenadas al fracaso. ¿Por qué? Porque no se puede. Por más que le echemos ganas, por más que queramos ser iguales, no se puede. Va a haber un punto de quiebre en donde la persona va a pensar distinto que nosotros, en donde la otra persona se le van a antojar otras cosas que a nosotros no. ¿Sí ve? Y ahí es en donde ya se filtra la enfermedad, ahí es en donde esta insatisfacción se vuelve sumamente dañina. ¿Por qué? Porque si nosotros pudiéramos pensar que estando en una situación más favorable, ¿no? Digamos, sin tener todo este trasfondo en el que el otro de alguna manera está como generando todo su mundo alrededor de nosotros, y nosotros quedamos atrapados en su deseo, no puede surgir el propio deseo más que el deseo en reflejo de esta persona que nos está cuidando. Imaginemos que estamos en una situación más favorable, no nos toca tanto este tipo de cosas que igual y nos pudieran llegar a perjudicar a un nivel un poco más profundo. Pero realmente, ¿qué pasa cuando nosotros queremos hacer otra cosa? Cuando nosotros queremos hacer algo, cuando hay algo que nos incomoda en nuestra vida, pues posiblemente vamos a sentir algo de ansiedad, nos vamos a sentir molestos, con un mal genio, y tarde o temprano vamos a buscar y nos vamos a topar, es esto lo que me molesta, ¿no? Lo que me molesta es esta parte de la relación, lo que me molesta es esta persona en mi trabajo, lo que me molesta es esta manera en la que me hablan mis padres, y sobre de eso nos vamos. Y sobre de eso nos vamos, nos rebelamos nosotros, hacemos algo al respecto, nos peleamos, entramos en conflicto con esto que nos molesta. En una relación donde predomina esta fusión, esta pegazón con el otro, esa rebelión no pasa. ¿Sí ve? Porque esa rebelión se vive como un atentado en contra del amor que nos tienen. Entonces, ahí es en donde, ahora sí, por como le queramos ver, nos vamos a sentir atrapados. Porque si nos quejamos, malo. Si no nos quejamos, malo. Y no va a haber un punto en donde estemos completamente a gusto, ¿no? Ni siquiera satisfactoriamente tranquilos. ¿Sí ve? Ese es el problema con esas relaciones de fusión. Que no podemos estar los dos en la misma sintonía. Si estuviéramos en la misma sintonía seríamos la misma persona y nunca hubiéramos salido del útero, ¿sí ve? No hubiéramos nacido como persona, como sujeto, porque no habría una diferencia, no podríamos ser diferentes que el otro. Nosotros forzosamente tenemos que ser diferentes para consolidarnos como sujetos. Y esa diferencia es lo que rompe esta supuesta armonía en ese tipo de relaciones. Esa, digamos, como que la realidad se nos viene encima y puede pasar otra cosa. Puede pasar que directamente por parte de la madre, eso ya lo habíamos dicho la semana pasada, como por parte de los hijos, pues la relación está bien, ¿sí ve? Porque el hijo no conoce nada más. El hijo puede decir, bueno, pues es que no importa, ¿no? Así son las cosas, así es el mundo. La madre
es la que muchas veces puede llegar a romper esta parte y sentir la desilusión, sentirse defraudada, sentir que no fue todo lo que ella quería, ese embarazo o ese hijo, y sobre de eso se van las quejas. Tú no eres suficiente para mí. Tú no me quieres lo suficiente. No es como que nos quedemos en este mundo idílico. Y sobre esa queja se generan un montón de cosas que ya vamos a estar hablando en estos días. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial. Les recuerdo que tenemos los teléfonos en cabina para que se comunique con nosotros: 31 22 11 90, 36 47 18 83. Regresamos. Regresamos con tu programa Desde tu Mirada, 6:35. Estás sintonizando el 1040 de AM en Guadalajara, Jalisco, 1530 de AM o 95.1 de FM en Austin, Texas. Estamos hablando el día de hoy acerca de las mamás solas y todo lo que puede ocurrir alrededor. Ahora, hablamos de las cosas que pueden ocurrir. No significa que cualquier mamá que haya criado a sus hijos ella sola necesariamente va a presentar este tipo de maternidad, necesariamente va a ser así absorbente de esta manera. Lo que sí es que, digamos, esta es una situación que inclinaría, en la misma situación de la maternidad, inclinaría a la persona a comportarse de esa manera. Y para poder evitarlo, para poder marcar los límites en donde es preciso, se necesita pues tener mucho carácter, se necesita también haber tenido uno mismo esos límites planteados, digamos que haya sido algo transmitido a su vez por tus propios padres, por tu propia madre. Y bueno, aún así, aún habiendo sido transmitidos, es difícil, verdaderamente es difícil, aún estando dos personas en la pareja. Si tú te das cuenta, usualmente es el hombre en una pareja el que va a exigir, usualmente, no siempre, pero va a ser el hombre el que va a tener este tipo de quejas, ¿no? Ya, déjalo en paz, él puede solo, ya no seas tan preocupona, sácalo del cuarto o vente a dormir conmigo, porque a veces la mamá no deja que el niño entre al cuarto, pero ella se muda con el niño, ¿no? Temporalmente, entre comillas, en lo que se le quita lo enfermito o en lo que se le quita el miedo nocturno. Y bueno, verdaderamente la mamá se encuentra en una situación además tan angustiada, y es que es angustiante pensar que una criaturita que está así, como lo decíamos la semana pasada, ¿no? Es una criaturita que está indefensa, una criaturita que no se puede valer por sí misma en absoluto, y que está totalmente dependiente del cuidado que le puedas dar tú y los adultos que estén a su alrededor. Entonces, pensar en toda la responsabilidad que eso implica puede llegar a asustar muchísimo a la mamá y obligarla a quedarse ahí, a verificar que está bien el niño, que no le pasa nada, que no le hace falta nada, para mitigar su propia angustia, ¿no? Precisamente porque le asusta muchísimo pensar en eso. Entonces, necesita de alguien que la cuide a ella. Ella está cuidando a una criaturita, pero también necesita de alguien que la cuide a su vez a ella, que la contenga, que esto es también como muy clásico, ¿no? Como de pronto las mamás pueden explayarse, llegando el esposo, por ejemplo, en explicarles con pelos y señales qué hizo el bebé, ¿no? Oye, es que tenía una ronchita en el cachete y se le estaba rascando mucho, pero le salió justo después de que comió tal cosa, entonces a lo mejor es porque le da alergia a esa cosa, entonces se la quité y le di otra cosa, y ya después le puso un trapito con XY y se le quitó, pero es como con pelos y señales, ¿no? Es toda esta descripción y es precisamente como para poder apoyarse también en alguien, ¿no? Para no dejarlo, para no sentir todo ese peso sobre ellas mismas. Hay muchísimas cosas que no saben, que no tienen idea. Es en verdad increíble cómo se habla mucho de hace tantos años la desinformación y cómo muchas mujeres, por ejemplo, llegaban al matrimonio sin saber cómo se tenían los hijos. Increíble, y bueno, es algo que llega a sorprender a muchísimas personas,
Pero la verdad es que al momento de tener el hijo, pues muchas mujeres imaginan como, sí, bueno, se tiene el hijo y luego ¿qué? ¿Cómo se hace para bañarlo? ¿Es normal que esté cuánto tiempo dormido? ¿Cuánto tiene que comer? ¿Cómo se puede alimentar? ¿Cómo no se puede alimentar? Todas esas cosas. Es una cosa verdaderamente, y además es una demanda constante, no es algo que tú digas, bueno, espérame, déjame investigo y ahorita en unos días te resuelvo o en unas horas te resuelvo. No, son demandas totalmente novedosas que la madre considera posiblemente cruciales, que puede hasta tener la sensación de que de eso depende la vida de la criaturita, Pues sí. y que en el mismo momento tiene que resolver, pero es decir, el no saber, por ejemplo, le veo las uñitas como muy pálidas, tendrá frío, tendrá esto, estará enfermo, lo tendré que llevar a... Y ahí además se pueden llegar a hacer unas dependencias tremendas, sobre todo cuando se sienten muy solas las mujeres, ya sea porque o no hay físicamente quien las esté acompañando, como digamos un marido, o porque pues el marido ahí está, pero no está interesado para nada en ayudarla, ¿no? Al contrario, ve al niño y es así como, eso es tu problema, yo ya traje el dinero a casa, olvídate, ¿no? Y ahí se hacen unas dependencias muy curiosas con el pediatra, ¿no? Que están constantemente marcando al pediatra, oye, ahora hizo tal cosa, y bueno, tratan de hacer esta contención a través del médico, ¿no? Pero de verdad es una situación sumamente angustiante que desencadena un montón de escenarios que no te imaginabas, que probablemente no sabías que eso iba a pasar, y por supuesto que esto mete a la mujer en muchísima tensión y en unos aprietos tremendos, ¿no? Uh-huh. Y fíjate, Gaby, también pensando en este tipo de ansiedades, cómo se van despertando en las madres solas, es muy, muy, muy curioso ver cómo, aunque sea una madre sola, difícilmente está sola, ¿no? Nosotros vamos diciendo que es una madre soltera, que son madres que crían solas a sus hijos, pero realmente es muy complicado ver a una persona que se aviente todo el papel, ¿no? Que sea una persona que realmente estuvo sola desde el principio hasta el fin. Por lo general nos vamos a encontrar que hay un tercero, y un tercero que no es la pareja, sino que es un tercero que por lo general es la madre de la madre. La ¿no? abuela. La abuela en este caso, por supuesto. Sí. ¿Y qué pasa con eso? ¿No? Nos vamos a topar con este tipo de casos, con este tipo de circunstancias muy a menudo, ¿no? Que de repente parece como que una persona que fue madre soltera tiene hijos y también son madre soltera, y en sí por ahí hubo una noticia, una cosa muy impactante que era una de las, ¿cómo se podrían decir? Abuela más joven creo que como a los, que serán como 20 años, una cosa así, o sea, realmente se embarazaron a su hija y era en una cuestión de tiempo muy, muy corta, ¿no? Ahí qué sucede, ¿no? ¿Cómo realmente qué es lo que está empujando este tipo de relaciones? ¿Qué es lo que está empujando este núcleo familiar en donde solamente hay mujeres, ¿no? Ahí no es que se tenga el hijo meramente en esta fantasía que nosotros estábamos diciendo, ¿no? Del autoengendramiento, de que pero no el autoengendramiento, sino como de yo hacer a un hijo yo sola, ¿no? Sino que es el hijo de la abuela y de la madre. Realmente no es que carezca de padre, sino que es casi como si fuera una familia con dos mamás, ¿no? O a veces en donde la mamá biológica se vuelve como si fuera la hermana mayor del hijo, ¿no? O de la hija, en todo caso. ¿Por qué? Porque realmente es como si se le estuvieran llevando casi hijos como ofrenda a la abuela. Y la abuela, bueno, puede estar quejosa, puede estar muy en desacuerdo con todas estas, pero sigue cuidando a todos, ¿no? Sigue estando en ese papel, sigue recibiendo el dinero. Bueno, tú me cuidas a los niños y yo trabajo, así tú ya no tienes que salir a trabajar porque pues tú ya estás cansada, entonces tú cuida a mis hijos y yo traigo el dinero a la casa. Y ya no supimos en qué momento, pero hicimos un núcleo familiar en donde ahora la madre es el padre, el padre, digamos, como proveedor, y la abuela es la madre, ¿no? Y la hija o el hijo queda en un papel pues realmente muy extraño, porque aquí le dice mamá, ¿no? Por lo general le dice mamá a las dos, o también puede llegar a haber más gente en la misma casa de la madre, de la abuela en este caso, ¿no? Son núcleos familiares como muy, muy peculiares, en donde nos vamos a dar cuenta en dónde está girando el deseo,
que más bien es lo que tendríamos que ver, ¿no? ¿Cuáles son las ganas dentro de esas estructuras familiares de seguir trayendo criaturitas al mundo, ¿no? ¿Para quién son los hijos? ¿Por qué es que de repente en ciertas casas aparece esto como un fenómeno? Si si nosotros nos quedamos con la idea de que es que fue un descuido, es que quedó embarazada en un descuido, fue una cosa de una sola vez, nos vamos a perder el 90% de la historia. ¿Por qué? Porque estas personas que van cayendo en este tipo de situaciones, por supuesto que tiene todo un trasfondo, ¿no? Uno no es como que se tropiece y tenga relaciones con alguien. Ahí hay todo un deseo silencioso de cómo se va girando alrededor de las figuras paternas principales, ¿no? ¿Qué pasa con esa abuela? Tal vez sea una abuela que aún, como le digo, con todo y la queja, esté deseosa de hijos y ya no los pueda tener. Y todas estas personas que están alrededor de alguna manera se los están proporcionando. Y esto genera este tipo de vínculos familiares y que aparte, como ya lo habíamos dicho, de alguna manera, aunque los veamos tan homogéneos, tan parecidos, hay mucho desconfort dentro de esos núcleos familiares, ¿no?